La Asamblea devolvió al presidente Noboa el decreto de encargo del poder a Cynthia Gelibert para hacer campaña porque incumple la Constitución y las leyes y precisa que el Parlamento debe aprobar la licencia. El expresidente Osvaldo Hurtado considera que son inconstitucionales la designación de una vicepresidenta por decreto y la concesión de licencia que se dio el presidente Noboa. La oposición al dictador Nicolás Maduro realiza marchas en ciudades de Venezuela y el mundo. En Ecuador, la convocatoria es en 10 ciudades. Otros 6 menores, amigos de los 4 desaparecidos de las Malvinas, fueron testigos de su detención y ahora la defensa de las familias pide que la Fiscalía los entreviste. Buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información este 9 de enero de 2025. La Asamblea devolvió al presidente Noboa la notificación del decreto 500 con el que se otorgó licencia. Hola, Steffi. ¿Qué tal, Gaby? Y amigos, buenas tardes. Según el secretario del organismo, no se puede adjudicar el permiso por fuerza mayor y tiene que solicitarlo al legislativo para no caer en infracciones legales. Patricio Díaz tiene la información. Por disposición de la presidenta encargada de la Asamblea, Esther Cuesta, el secretario del organismo pidió al presidente Noboa que solicite al Parlamento autorización para su licencia por campaña y le devolvió la notificación del decreto con el que se otorgó licencia por 3 días, bajo el argumento de fuerza mayor. En el documento, la Asamblea le responde que ese decreto no se adecúa al concepto de fuerza mayor o caso fortuito, y se hace referencia a las causales que el Código Civil determina para ese tipo de situaciones. El propio código establece como un naufragio, como un terremoto, pero el hacer proselitismo político, el hacer campaña, no es una causa de fuerza mayor. El cumplimiento de la ley no es una causa de fuerza mayor ni de caso fortuito. En la respuesta al presidente de la República, el legislativo señala que debe solicitar una licencia sin remuneración a esta Asamblea Nacional, a fin de que ésta resuelva negar o conceder la misma por ausencia temporal. De no hacerlo, dice el secretario del Parlamento, Alejandro Muñoz, el jefe de Estado puede caer en infracciones legales y no solo electorales. Inclusive se podría dar el caso de que ocurra, utilizando recursos públicos, un presunto delito de peculado. Y eso también obviamente es causal de juicio político, de acuerdo al artículo 129 de la Constitución. Muñoz dice que no hay una justificación tampoco para nombrar una vicepresidenta encargada, como lo hace Noboa en el mismo decreto. La Asamblea reconoce a Verónica Abad como vicepresidenta, respecto de la cual no ha existido en este Parlamento una ausencia temporal, ni tampoco un abandono del cargo, ni nada por el estilo. La vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador en funciones es la señora ingeniera María Verónica Barrojas. La Asamblea se encuentra en receso hasta el 23 de enero. Y Verónica Abad decidió retirar la acción de incumplimiento que presentó en la Corte Constitucional. La vicepresidenta de la República espera que la Corte resuelva su situación mediante otra acción que está más avanzada y solo tiene pendiente la votación en el Pleno. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, retiró la acción de incumplimiento que presentó el pasado 2 de enero ante la Corte Constitucional. Abad impugnó el decreto ejecutivo que nombró a Sarija Moya como vicepresidenta, pero 2 días después fue derogado. En un comunicado, Verónica Abad asegura que esa fue una artimaña jurídica del presidente Daniel Noboa para evadir el control constitucional. Al desistir del recurso, Abad busca que la Corte se concentre en otra causa que está más avanzada, que le concierne y que tiene que ver con la primera acción de protección que ella presentó. En el comunicado exhorta a los magistrados a que prioricen esa consulta que fue remitida por un tribunal de apelación de la Corte de Pichincha. Puntualmente, el tribunal consulta si es constitucional el acuerdo ministerial con el que el gobierno sancionó a Verónica Abad con la suspensión de su cargo durante 150 días sin sueldo. Esta causa ya pasó la etapa de admisión y por voto de mayoría cambió de juez ponente. Inicialmente fue Enrique Herrería que se opuso a admitir la
acción. Fue resorteada y ahora la resuelve Daniela Salazar. Ella ya tomó una decisión y envió al Pleno el proyecto de sentencia. Desde el martes lo analizan los 9 jueces y se espera que el presidente Alí Lozada convoque a sesión para someterla a votación. El expresidente de la República, Osvaldo Hurtado, cree que las últimas acciones del presidente Daniel Noboa son inconstitucionales e ilegales y asegura que con ellas se expone a futuras sanciones. Francisco Garcés hizo un resumen de sus expresiones. El expresidente Osvaldo Hurtado analizó esta mañana en Contacto Directo las últimas decisiones tomadas por el presidente Noboa. Consideró que haber nombrado a una vicepresidenta por decreto, además de concederse licencia por días para hacer campaña, son acciones inconstitucionales que le dejarán consecuencias políticas y legales posteriores. Se refirió al decreto en el que dispone que la vicepresidenta Verónica Abad se presente en Turquía para que asuma el cargo de consejera en ese país y a la designación de la secretaria de la administración, Cynthia Gelibert, como vicepresidenta temporal. Es lo que hacían los dictadores latinoamericanos en el siglo XIX y muchísimos dictadores ecuatorianos. A sus adversarios los desterraban, pero a los adversarios. En este caso, la desterrada es la segunda magistrada de la nación, la vicepresidenta de la República. Y un presidente no puede gobernar un país con zapadas y con vivezas. Porque la ley es clarísima, la Constitución igual. No puede recurrir a otros medios para sacarle de lado a la vicepresidenta de la República elegida por el pueblo ecuatoriano. Estas decisiones en su momento deberán ser revisadas por la Asamblea Nacional, dijo el expresidente, y también deberán hacerlo la Contraloría y la Justicia. El presidente está creando condiciones, justificaciones, pruebas para que en un momento pueda ser enjuiciado por el Congreso Nacional y destituido. El presidente está creando condiciones para que la Contraloría examine su conducta por peculado. ¿Por qué él está incurriendo en este delito? Al no excusarse de la presidencia, seguir ejerciendo la presidencia y como consecuencia usando ilegalmente fondos públicos. Osvaldo Hurtado cree que aún es tiempo de que el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional actúen para evitar que en la campaña electoral el presidente Noboa cometa más acciones inconstitucionales. Que están obligados a que se preserve el orden constitucional y el Estado de Derecho, no intervienen y no ponen orden en este caos gestado nada menos que desde las oficinas del presidente de la República. A Noboa le pidió que corrija las decisiones tomadas y le recordó que fue él quien eligió a Verónica Abad como binomio y que si ya no es de su confianza por haber cometido algún acto ilegal, debe denunciarla en las instancias correspondientes. Antes de entregar el poder a la vicepresidenta designada por decreto, Cynthia Gelibert, Daniel Noboa visitó las instalaciones de TC Televisión al cumplirse un año del ataque armado a ese medio de comunicación. Noboa esta tarde dejará de ser presidente y se dedicará por 3 días de lleno a la campaña electoral. Un año después del ataque a TC Televisión, el presidente de la República visitó el medio de comunicación en una de sus últimas acciones de esta semana como jefe de Estado. Es lo que hay, ya que desde las 5 de la tarde se despoja de su condición de presidente y entrega el poder a la vicepresidenta que designó por decreto luego de interpretar que el anunciadísimo periodo de promoción electoral es un hecho de fuerza mayor. Todo esto para así dedicarse de lleno a hacer campaña. En el medio de comunicación le hicieron otra vez un recuento de lo sucedido el 9 de enero de 2024 cuando 13 personas ingresaron armadas y con explosivos. Fue otra vez porque esta es la segunda ocasión que Noboa visita la estación televisiva luego del ataque. Y aunque no estaba todavía en modo de candidato, el discurso ya era sinuoso. También quisiera hacer un llamado a la policía, a las Fuerzas Armadas y a todas las personas que vivieron
esos días y ese enero difícil a recordar su propia valentía y repetir esa misma valentía este enero, porque este enero también va a ser un enero de lucha, también va a ser un enero de fuerza y va a ser un enero de protección a la democracia. Para Noboa, la fecha es emblemática. Fue el día que decretó el conflicto armado interno, en que determinó como terroristas a los grupos de delincuencia organizada. En ese contexto, Noboa habla de Venezuela y del ataque a TC en una misma oración. Estoy totalmente de acuerdo y estamos viendo también un contraste regional. Estamos viendo lo que pasa en Venezuela en este momento. Estamos viendo cómo se ha violado completamente la democracia allá y cómo siguen habiendo grupos, inclusive aquí en el Ecuador, que siguen apoyando un régimen dictatorial totalmente autoritario. 25 minutos duró el recorrido y la exposición al y del presidente, quien más tarde se despojará de ese ropaje para ponerse el de candidato por 3 días, para después nuevamente ser presidente o, dicho de otra manera, la transfiguración del poder. Hoy recordamos lo que vivió TC Televisión. Venezuela, la dictadura no afloja. La oposición venezolana se moviliza en una jornada de protestas contra la dictadura de Nicolás Maduro, que mañana asumirá un 3er mandato consecutivo en medio de denuncias de fraude electoral y una nueva ola de percusiones contra sus detractores. El oficialismo ha llamado a una contramarcha, sigue de cerca las protestas y advierte que si Edmundo González entra a Venezuela, irá preso. Miles de venezolanos responden al llamado de la oposición para concentrarse en Caracas y otras ciudades. Al grito de Gloria al bravo pueblo, título del himno nacional, o de frases como nadie nos quitará el derecho a ser libres. Y aquí no hay miedo, sino convicción y confianza. La gente sale a las calles a pesar de la seguridad desplegada por el régimen para intimidarlos. En Ciudad Bolívar, en el estado del mismo nombre, o Barcelona, en el norteño estado Anzoátegui, o en San Cristóbal, en el estado Táchira, fronterizo con Colombia, las manifestaciones se repiten para rechazar un 3er mandato consecutivo de Nicolás Maduro, que asumirá mañana, a pesar de las denuncias de fraude y la negativa del régimen a demostrar un supuesto triunfo, ocultando las actas de la elección y bloqueando las páginas de la función electoral. Gobierno y oposición miden fuerzas. Maduro ha ordenado instalar tarimas para las concentraciones chavistas en sitios de la convocatoria hecha por María Corina Machado, que luego de 5 meses en la clandestinidad ha anunciado que este es el día para su reencuentro con el pueblo, a pesar de que tiene una orden de captura. Todos sabemos que esto se acabó. Venezuela ya no dará lástima a la gente de otros países, dará orgullo a los venezolanos. Las marchas continúan mientras el opositor Edmundo González, ganador de la elección, que recorre Latinoamérica sumando respaldos democráticos, está hoy en República Dominicana para un encuentro con el presidente Luis Abinader. En su recorrido lo acompañan 7 expresidentes de la región. Anuncia también que con esto se inicia su camino de retorno a Venezuela. Y nos veremos todos muy pronto en Caracas, en libertad. Pero el régimen chavista adelanta que tanto González Urrutia como sus acompañantes serán detenidos y reparten volantes con el título de Se Busca contra los exmandatarios, mientras aumenta la presencia policial y militar y también de brigadas de motorizados que siguen de cerca los movimientos de la oposición. Las manifestaciones contra Nicolás Maduro se están replicando en el mundo. En Bélgica, una delegación política en el Parlamento Europeo denunció un golpe a la democracia en Venezuela si Maduro toma nuevamente el poder. La delegación del conservador Partido Popular en Bruselas se sumó a un grupo de venezolanos frente a la sede de la Eurocámara exigiendo apoyo para que el líder opositor Edmundo González Urrutia asuma mañana la presidencia. En Aruba, representantes de la comunidad venezolana pidieron respeto a la soberanía popular y a la democracia. En Australia, Japón y Malasia, los manifestantes se reunieron en lugares emblemáticos con sus banderas.
Cientos de venezolanos en Ecuador se sumaron a las concentraciones que convocó la oposición en el mundo para protestar en contra de la investidura de Nicolás Maduro como presidente. La convocatoria se hizo en 10 ciudades del país, lo informa Luis Alfredo Zúñiga. La comunidad venezolana en Ecuador se sumó este jueves 9 de enero al llamado de la oposición para salir a las calles a protestar en contra de la investidura de Nicolás Maduro, prevista para este viernes. En Ecuador se convocaron marchas en 10 ciudades durante la mañana y la tarde. La mayor concentración está en Quito. Desde las 9 de la mañana al Parque Bicentenario llegaron más de 600 personas con gorras, camisetas y banderas amarillas, azules y rojas. Piden principalmente libertad. Y que se haga respetar la soberanía del pueblo establecida en la Constitución de 1999. En Guayaquil también se han congregado decenas de personas desde las 11 de la mañana en la explanada del Centro Cívico en el sur con consignas y con el lema Gloria al Bravo Pueblo, que es la frase con la que inicia el himno venezolano. Gritaron contra el oficialismo alrededor de un monigote de Maduro. Y también respaldaron al candidato opositor Edmundo González, quien insistentemente ha mostrado las actas que ratifican su triunfo en la votación de julio de 2024. En Cuenca también se concentraron decenas de venezolanos desde las 9 de la mañana en la Plaza Otorongo. La comunidad venezolana en el país asegura que las concentraciones se repetirán este viernes. En minutos, la defensa de los niños asesinados pide que otros 6 menores que estuvieron presentes el día en que fueron retenidos por los militares. Los 4. ¿Quién los desapareció? Al menos 6 menores más estuvieron presentes el día en que fueron retenidos por los militares Ismael, Josué, Nehemías y Steven, pero 5 de ellos lograron huir y el 6º se escondió bajo un auto. Ahora la defensa de los menores asesinados pide que sean entrevistados por la Fiscalía. Merlin Ochoa con la información. Este niño de 11 años estuvo presente la noche del 8 de diciembre cuando un grupo de menores fueron abordados por militares cerca de un centro comercial y de un hospital público en el sur de Guayaquil. Su mamá aún está consternada y describe lo que le contó su hijo. Vino muy agitado, corriendo, cansado. Me decía que un grupo de militares andaban en 2 carros. Los cogieron. Les hacían disparos sobre ellos, pero no les pegaron un tiro, pero los sacaron a carrera. A Ismael, Josué, Nehemías y Steven los acompañaban 2 niños de 11 años, 3 adolescentes de 13 y uno más de 16 años, pero los 6 lograron escapar. Ellos confirmaron lo dicho antes por las familias de los desaparecidos, que caminaban por el sector luego de jugar un partido de fútbol. Ecuavisa habló con sus padres y familiares. Agregan que desde ese día, por lo que le ocurrió a sus amigos, ya no salen de casa solos y pasan atemorizados. Una de las madres habla a Televistazo con la condición de que su nombre no sea revelado. Con la Biblia en la mano, describe cómo su hijo logró esconderse. Y que ellos corrieron y lo cogieron uno que le dicen Josué. Dice mi hijo que le dijo al militar, déjelo que él no está haciendo nada. Entonces le dice al militar y el militar cogió y le dice, ven. Y él corrió durísimo y se metió debajo de un carro. Abraham Aguirre, miembro del equipo legal del Comité de Derechos Humanos y de los familiares de los 4 menores asesinados, menciona que el miércoles presentó en la Fiscalía un escrito para que 3 de los 6 chicos puedan ser entrevistados por un profesional previo a la autorización de sus padres y bajo los parámetros de protección que cubre a los menores. Estas entrevistas tienen una técnica muy distinta, un lineamiento que es el acompañamiento con una psicóloga o psicólogo de la Fiscalía para que no sea invasivo. El abogado aclara que las entrevistas son clave, pues antes de ser retenidos por los militares, los 6 menores vieron por última vez a Ismael, Josué, Nehemías y Steven.
Hasta el cierre de este reportaje, el fiscal no establecía hora y fecha para esta diligencia que se tendría que realizar antes de los 90 días que concluya la instrucción fiscal. Las lluvias inundaron 13 sectores del norte de Riobamba, donde quedaron al menos 28 casas afectadas. Mientras que en Loja hubo desbordamiento de una quebrada y en Carchi 2 cantones tuvieron incidentes por el invierno. Ángel Pilatuña nos informa. En Riobamba, 4 avenidas del norte de la ciudad se convirtieron en ríos debido a la intensa lluvia que cayó la tarde y noche de este miércoles. En el sector del Paseo Shopping, el colapso de las alcantarillas provocó que el nivel del agua alcanzara hasta 75 centímetros, dejando vehículos averiados en medio de las calles. Los conductores tuvieron que realizar maniobras para poder avanzar, mientras que 6 negocios de la zona también sufrieron daños. En el barrio La Esperanza 1 al noreste, el agua afectó a 12 viviendas causando daños en electrodomésticos, muebles y paredes. Los moradores trabajaron arduamente para retirar el agua acumulada y mitigar los efectos de la inundación. Según el cuerpo de bomberos, hubo inundaciones en al menos 13 sectores de Riobamba. En Loja, una lluvia de 3 horas provocó el desbordamiento de una quebrada en la parroquia San Pedro de Vilcabamba. La fuerza del agua arrastró incluso troncos y escombros de los incendios forestales del año pasado. Una vivienda quedó afectada. Además, a la altura del sector El Zacapo, se formó un socavón que mantiene cerrada la vía que conecta con el centro parroquial. Al momento, 2 retroexcavadoras trabajan en la remoción de los sedimentos. En la provincia de Carchi hubo incidentes por el invierno en el cantón Montúfar debido al desbordamiento de un reservorio de agua en la vía que conduce a Fernández Salvador, y en el cantón Espejo la lluvia provocó un deslizamiento de tierra en el ingreso a El Ángel. La zona ya fue despejada. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, advirtió que las lluvias continuarán en los próximos días en la región central del país. El proceso de apelación a la destitución de Eduardo Franco Loor se reactivó en el Tribunal Contencioso Electoral. Este jueves se aceptó la recusación del juez del caso y será sorteado a otro. Y esto mientras el nuevo vocal del Consejo de Participación estuvo en Venezuela apoyando el régimen de Nicolás Maduro. Fabiola Santana con los detalles. Este miércoles se esperaba la primera aparición de Eduardo Franco Loor en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, pero no acudió. Estaba en Venezuela apoyando al régimen chavista. En redes sociales se viralizó un video en el que se le ve en la posesión de las autoridades de la Asamblea de la dictadura venezolana. Incluso fue saludado por el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez. Eduardo Franco Loor, coordinador nacional general de la Coalición Nacional por la Patria, y fue abogado defensor de nuestro hermano Jorge Glass, injustamente secuestrado por el gobierno derechista extremista de Ecuador. Franco Loor, ex abogado de Jorge Glass, fue nombrado nuevo consejero en reemplazo de Juan Esteban Guarderas, pero pidió permiso al presidente del organismo, Andrés Fantoni, para ausentarse hasta el 12 de enero. Se desconoce si asistirá a la posesión de Nicolás Maduro. Sin embargo, su cargo peligra. Él fue destituido en primera instancia por el Tribunal Contencioso Electoral y este jueves se reactivó el proceso de apelación. A pedido de Franco Loor, la mayoría del organismo aceptó cambiar al juez que llevaba el proceso de apelación y hará un sorteo para definir al nuevo juez que decidirá si ratifica su destitución. Más adelante en Televistazo. Los incendios acorralan a la ciudad de Los Ángeles. Los evacuados ya se contabilizan en 130,000 y las llamas amenazan al teatro donde se celebra la ceremonia de los premios Oscar. Secuestros y otros delitos se siguen cometiendo en el anillo vial de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, a pesar de los operativos de militares y policías. Una carretera que por años ha sido considerada peligrosa para los transportistas. La policía ya ha liberado a 3 personas secuestradas en esa vía en los primeros días del año. Tranquilo, está la Policía Nacional. Hasta el 7 de enero, la policía ha liberado a 3 víctimas de secuestro que fueron interceptadas cuando circulaban por el anillo vial de 26 kilómetros que conecta a los cantones Quevedo, Mocache y Buenafé en Los Ríos y El Empalme en Guayas.
Ante esta situación, algunos transportistas aún realizan convoyes para sentirse más seguros al transitar por la autopista, que durante los últimos años se ha convertido en una de las vías más peligrosas de Los Ríos, donde las bandas delictivas cometen robos, secuestros y hasta asesinatos. ¿Qué no se dice del anillo vial? Mucha inseguridad, pero si siguen estos operativos va a mejorar en algo. Todo esto a pesar de que en el 2024 la Gobernación de Los Ríos, junto con los transportistas, realizaron mesas de seguridad para combatir la delincuencia. Fueron 23 reuniones que se ejecutaron en la provincia. En todas se habló del anillo vial y las estrategias para frenar a las bandas que se lo habían tomado. Se logró la captura de 40 personas. Durante los primeros días de este año han seguido las acciones de control que cuentan con el apoyo de 60 efectivos que se distribuyen de forma aleatoria en los 3 puntos de operación, por donde circulan unos 25.000 vehículos a diario. Hemos visto que se ha reducido la delincuencia en estos tramos con la presencia de lo que es el personal militar. Las autoridades hablan de una reducción del 60%. Por ello, ahora buscan dar paso a otra de las resoluciones que tuvieron las mesas de seguridad. Fue la creación de un punto fijo de control para la Policía Nacional y personal de la Comisión de Tránsito. El municipio de Quevedo puso a consideración 3 terrenos ubicados en los sectores conflictivos, como la Venus y el Guayacán, todos con salida al anillo vial. Actualmente este proyecto espera la respuesta del Ministerio de Gobierno. El fuego no da tregua en el sur de California. Un quinto incendio crece y con rapidez en Hollywood, en Los Ángeles. Mientras los bomberos luchan contra las llamas por aire y tierra, las autoridades confirman 5 muertos y 130.000 evacuados. Una letal combinación de fuego, maleza seca y vientos de hasta 140 kilómetros por hora mantiene activos 5 incendios en el condado de Los Ángeles y se propagan sin control. Condiciones climáticas que se mantendrán hasta el viernes. Los bomberos reportaron el Sunset Fire, un nuevo foco de fuego en Studio City, en Hollywood Hills, un barrio exclusivo con restaurantes y tiendas de lujo. Varias mansiones ya fueron devoradas por las llamas y amenazan otras miles de estructuras, incluyendo el Teatro Dolby, donde cada año se realiza la ceremonia de los premios Oscar, por lo que han postergado el evento para anunciar a los nominados. Sunset Fire se suma a otros 4 incendios que arrasan en varias zonas del condado. Autoridades de California desplegaron 7.500 bomberos y personal de emergencias, 8 aviones cisterna, 40 helicópteros y más de 1.000 camiones cisterna, pues ante la magnitud de la emergencia, la infraestructura hídrica urbana colapsó y en ciertas áreas no hay agua para combatir el fuego. Gobernadores de otros 6 estados también enviaron cientos de bomberos y vehículos. Hay 5 muertos, más de 1.900 edificios destruidos y 130.000 evacuados. Entre las casas destruidas están las de varios famosos, como Billy Crystal, Mandy Moore y Paris Hilton. El paseo marítimo de Malibú, una de las propiedades más caras de Estados Unidos, quedó reducida a cenizas. Además, hay cortes de energía que afectan a más de 400.000 hogares. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró como zona catastrófica los sitios afectados en California para que reciban fondos federales que les ayuden a la reconstrucción. Además, canceló su visita oficial a Italia para dar seguimiento a la emergencia. El expresidente de Uruguay, José Mujica, anuncia que el cáncer se ha extendido, que no seguirá con el tratamiento y pide morir tranquilo. En una entrevista relató que el cáncer que le fue detectado en el esófago ahora tomó el hígado. Agregó que no quiere un tratamiento bioquímico ni una cirugía más porque el cuerpo no aguanta. Asimismo, anunció que no dará más entrevistas.
Y el gobierno de Estados Unidos enviará un paquete de ayuda a Ucrania de $500 millones. Este envío incluye misiles de defensa aérea, municiones, entre otros equipos militares para el uso de cazas F-16. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, hizo el anuncio durante una reunión en Alemania con el grupo de defensa ucraniano dirigido por Estados Unidos. Ocurre a la par de que el equipo de la Casa Blanca Elecciones 2025. Los candidatos a la presidencia de la República recorren barrios populares en busca de votos y enfocan sus discursos políticos en seguridad, salud y empleo. Diego Cuenca describe las actividades de los postulantes. El candidato presidencial del movimiento Construye, Henry Cucalón, arribó a Guayaquil para reunirse con simpatizantes del sector Mucholote 1 en el norte de la ciudad. Estuvo acompañado de candidatos asambleístas de Guayas y de otras provincias, con quienes subieron a la tarima para dar un discurso enfocado en el combate a las extorsiones que acechan a ese sector. El evento ocurrió en el coliseo de una unidad educativa particular, donde los espectadores vestían de blanco y portaban banderas azules. A los extorsionadores y a los vacunadores se les acabó la fiesta. El brazo y la fuerza del Estado va a terminar con el delito que más atormenta a los ecuatorianos, principalmente a los más pobres. Luisa González, candidata del movimiento Revolución Ciudadana y Reto, visitó Santo Domingo de los Áchilas para participar en un mitin político que se realizó en el Parque Lineal Manuel Ramos. Los militantes la acompañaron con banderas que tenían su rostro y el de otros postulantes a asambleístas. Su discurso se concentró en atacar al candidato oficialista. El mentiroso de Carondelet dijo que iba a aumentar el presupuesto para la salud. Me mintió. El candidato del Partido Social Cristiano, Henry Cronfle, protagonizó un recorrido en la parroquia Sangolquí del cantón Rumiñahui, en la provincia de Pichincha. En esa localidad también se reunió con dirigentes transportistas y de su organización política de la parroquia Pifo de Quito. Y vamos a quitarle el dinero a quien le quita el dinero a la familia ecuatoriana, que es un gobierno obeso que no para de gastar y que no tiene fondo ese saco roto de gasto. Juan Iván Cueva, candidato presidencial del Movimiento Amigo, empezó sus actividades de campaña en la sede del Consejo Nacional Electoral CNE en Quito. Ahí presentó un documento con 10 preguntas que, según él, deben ser incorporadas en el debate presidencial. Estas preguntas van a servir para nosotros poder elegir informados y sobre todo tener un voto responsable. El candidato no describió el contenido de las preguntas. Y a esta hora la vicepresidenta elegida, Verónica Abad, se pronuncia sobre las últimas decisiones del primer mandatario en un hotel en el norte de Quito. Escuchemos. En pocas horas se consumará el golpe de Estado planificado y anunciado por el presidente Daniel Noboa y su gabinete. Lo he venido advirtiendo desde el inicio de la gestión y cuando me desterraron para que la vicepresidencia como institución desapareciera. El presidente Noboa ha decidido por su cuenta no pedir licencia, de acuerdo al decreto 500. Y en lugar de atender a la ley, ha decidido nombrar como presidenta de la República a su secretaria. El presidente y su gabinete, de improvisados, han violado la Constitución una y otra vez y están dando un golpe de Estado letal para la historia democrática del Ecuador. Todo esto se ha propiciado por un hombre misógino, débil, lleno de miedos y de traumas. En este momento el gobierno es responsabilidad de ustedes, ecuatorianos, de la Asamblea Nacional, de la Corte Constitucional, del CNE y autoridades de control. Ustedes están obligados a impedir esta escala dictatorial. Avisa.
Obras de teatro sobre Montubios, un stand-up sobre las elecciones y la proyección gratuita de un documental filmado en Ecuador son parte de las propuestas culturales más destacadas. Vanessa Robles reporta las actividades de Cuenca, Quito y San Borondón. Hace 14 días salió de cacería y no ha regresado. Este viernes 10 de enero será la proyección gratuita del documental Ivián, El Diablo Venado, en la plaza pública de la Inmaculada en Cuenca. La historia se centra en un espíritu que ronda la selva amazónica, donde un adolescente achuar ha desaparecido. Durante su búsqueda, se descubren secretos de la naturaleza y visiones de la vida después de la muerte. La propuesta del director José Cardoso dura 90 minutos y fue filmada en Ecuador. Vicenta se cree Shakira y piensa que soy Piqué. El grupo de teatro Los Compadres vuelve a escena en la zona de costumbres y tradiciones del Parque Histórico del Cantón San Borondón. Un show de amorfinos con situaciones cotidianas de los montubios de la costa ecuatoriana son parte de la propuesta en escena. El espectáculo de comedia será este domingo 12 de enero a la 1:03 de la tarde. Primera misión, elecciones. Tienes 3 opciones. Primero, el candidato que es corrupto. En Quito, Pancho Viñachi presenta su stand-up Ecuador Modo Experto, un nuevo show que describe el manual de supervivencia para época de elecciones y promesas incumplidas. El actor recrea el drama y el caos en redes, llena de propaganda política durante 33 días de campaña. Las funciones serán de jueves a sábado a las 8 de la noche del 16 de enero al 2 de febrero en Casa Toledo. Y al volver, enfrentamientos en un operativo contra la minería ilegal en Carchi. Más de 150 personas lanzaron piedras, palos a las fuerzas del orden que destruyeron un campamento donde se procesaba oro. De Durán, Dalton Narváez, fue trasladado al Centro de Privación Regional 8 para cumplir con la prisión preventiva impuesta en 2024. La orden fue emitida por el presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas ayer en la tarde. El exalcalde de Durán, Dalton Narváez, ya guarda prisión preventiva en el Centro de Privación Regional de la Zona 8. Así lo dispuso el presidente de la Corte de Justicia del Guayas, Francisco Morales, tras la audiencia de flagrancia que se realizó la tarde de este miércoles. Horas antes, Narváez arribó ayer a Guayaquil tras ser arrestado en Colombia. Con esta decisión se hizo efectiva la prisión preventiva ordenada por otro juez penal de dicha corte en abril de 2024, como consecuencia de un proceso en el que Narváez es procesado por el delito de peculado. Este delito consiste en la malversación de fondos públicos, en este caso por un contrato de consultoría y ejecución relacionados al sistema de conducción de agua en la parroquia El Chobo en Milagro, que abastece al Cantón Durán. Ese proyecto tenía como objetivo dar agua potable a 220,000 personas y con proyección de hasta 500,000 habitantes para el año 2040. La investigación inició en 2019 tras una auditoría de la Contraloría General del Estado. La teoría del fiscal es que uno de los contratos fue firmado el 30 de diciembre de 2014 y adjudicado a la empresa Eseico S.A. por un monto de poco más de $21 millones. Otro contrato de consultoría por alrededor de $1.600.000. Según el Ministerio Público, Narváez omitió y no impugnó los convenios de financiamiento, lo que convirtió dichos valores de no reembolsables a reembolsables. Eso significa que de comprobarse las irregularidades planteadas, el municipio de Durán debe devolver el dinero. Adicionalmente, la Fiscalía sostiene que el monto invertido y ejecutado supera los $41 millones. El proyecto fue financiado por el Banco de Desarrollo del Ecuador y el Gobierno Autónomo Descentralizado de Durán. En esta causa se encuentra también procesada la exalcaldesa, expresidenta del directorio de EMAPAD de Durán y actual asambleísta por Revolución Ciudadana, Alexandra Arce, junto a otras 17 personas. Un operativo contra la minería ilegal al noroccidente de la provincia de Carchi generó un enfrentamiento entre miembros de las Fuerzas Armadas y la policía con pobladores de la parroquia de El Chical. La operación desactivó mediante una explosión controlada un campamento dedicado al procesamiento de material aurífero. Con disparos de fogueo y lanzamiento de gas lacrimógeno,
Un centenar de militares y policías respondió al ataque de 200 personas que les arrojaron piedras y palos. En medio de una operación contra la minería ilegal en la parroquia El Chical, a 100 kilómetros de Tulcán, en el noroccidente de Carchi. El enfrentamiento ocurrió tras la destrucción de un campamento ilegal de procesamiento de oro a 200 metros del río San Juan, límite con Colombia. Una explosión controlada con pentolita y dinamita inhabilitó este asentamiento de 150 metros cuadrados. Allí encontraron 2 trituradoras, 3 piscinas de sedimentación, un generador eléctrico, 3 motores y 150 bultos de material aurífero. Según las Fuerzas Armadas, esta actividad minera generaba semanalmente $200,000 e incluso contaba con una persona encargada de la seguridad. La intervención militar continúa este jueves. El objetivo es inhabilitar las bocaminas identificadas por inteligencia militar en la zona de El Pablo, a 10 kilómetros de El Chical.